Aquí tenemos un kit de Arduino. Este fue con el que yo inicié y con los años le he ido agregando algunos componentes adicionales. Muy importante tener un brazalete para evitar la electricidad estática que nos podría dañar algunos componentes. Esto uno se lo amarra en la muñeca y la pinza la coloca en algún elemento metálico. Aquí está el Arduino 1 que venía con mi kit y una placa de prototipado. Tenemos el Arduino Young que ya está descontinuado. Este tenía integrados un chip Wi-Fi y conexión para Ethernet. Otros de los componentes que traen kit son algunos sensores, pantallas. El mío además venía con este manual. Es el kit de inventor de Smartphone que está disponible para descarga gratuita desde el sitio web de Smartphone. Lo siguiente que nos interesa son placas de prototipado. Con el tiempo la que trae el kit se nos va a quedar corta y vamos a querer hacer proyectos más grandes. Necesitamos placas más grandes, desde luego. Hay de todos tamaños, desde esta que es casi como un Lego y solo tiene un tipo de conexión. Si bien recuerdo, creo que todas van en horizontal. También está estos que no tienen un canal dedicado para positivo y negativo, sino que todas las conexiones son en columnas y se pueden pegar unas con otras. Tenemos esta otra también. Esta sí tiene canales dedicados para positivo y negativo que nos sirve para energizar los diferentes componentes de nuestros proyectos. Y de nuevo, esta es la más grande. Me gusta esta característica que podemos agregar diferentes voltajes a nuestra placa con estos conectores. Este tipo de breadboard me ha dado mucho mejor resultado que estas transparentes que tenía al principio. He notado que no suelen durar mucho. Por cierto, una breadboard por debajo se ve así. Aquí podemos ver cómo están conectados los canales positivo y negativo y luego las columnas. Otra cosa que es útil tener es un kit de resistencias. Con el tiempo vamos a necesitar diferentes valores de resistencias y las que traen nuestro kit usualmente son muy pocas. También nos interesa tener cajas organizadoras para nuestros componentes que vayamos adquiriendo con el tiempo. Tengo esto para guardar unos chips integrados y otro tipo de componentes.
Estos son algunos de los componentes que también suelen venir con un kit de Arduino. LED, resistencias, botones, un buzzer. Adicionalmente le he agregado algunos otros por cuenta propia. Aquí hay potenciómetros y este es un kit de capacitores. Los capacitores usualmente no suelen necesitarse al principio cuando uno está aprendiendo. Ya proyectos más avanzados es posible que sí. Lo siguiente que nos interesa es equipo de soldadura. Otro detalle que se me olvidaba para prototipado. Necesitamos cables jumper que todo kit debería traer. Los cables jumper son este tipo de cables que nos sirven para hacer conexiones rápidas sin uso de soldadura que podemos quitar y poner fácilmente. Hay de diversos tamaños y colores. Su desventaja es que suelen soltarse con facilidad. Entonces por eso yo también suelo contar con amarres plásticos e incluso goma silicón. Este es uno específicamente para el Raspberry Pi. Esto lo podemos poner en una breadboard y así no tenemos que poner componentes sueltos sobre los cabezales del Raspberry Pi. Entonces las conexiones quedan más firmes. Desde luego un multímetro que nos sirve para diagnosticar conexiones, probar continuidad, medir si los voltajes con el que energizamos el proyecto son correctos. Esta es una herramienta indispensable que no debe faltar. Tengo también esta pequeña pinza que nos sirve para extraer los circuitos integrados de las placas de prototipado. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Sí, de una manera sencilla y efectiva hemos logrado extraer un circuito integrado sin dañarlo. Cables de lagarto que también nos sirven para hacer cierto tipo de conexiones. Usualmente los utilizo junto con las puntas del prueba del multímetro. Cuando quiero sujetar las puntas a lo que deseo probar. O incluso para probar fuentes de poder. Ahora bien, seguimos con el equipo de soldadura. Necesitamos una base para cautín para colocarlo cuando está caliente. Esta es una herramienta succionadora para cuando hemos colocado excesos de soldadura. Entonces de esta manera podemos extraer el sobrante. Aquí tenemos carretes de estaño. Esto es pasta flux. Se utiliza mucho para facilitar el proceso de soldado. Esto lo que hace es que la soldadura va a fluir hacia donde hay contactos y se va a alejar en donde no. Es muy útil como cuando hemos creado puentes entre dos pines.
le pones un poco de flux y la soldadura se va a acomodar. Claro, si hay soldadura en exceso, entonces tenemos que retirarla con succionador o una tira de cobre que se llama solder wick que sirve para absorber la soldadura. Este es otro tipo de flux líquido que viene en esta forma. Esto es como un tipo de alambrina que se usa para limpiar la punta del cautín ya cuando hemos soldado en varias ocasiones. Se recomienda estar limpiando constantemente. También se pueden utilizar estas esponjas que se humedecen un poco y sirven para limpiar la punta, aunque lo recomendado es la alambrina. Esto no es cualquier alambrina, no pueden usar como la de la cocina, tiene que ser especialmente para cautín. Igual con la esponja fue diseñado para ese propósito. Y aquí tenemos lo que es una tercera mano. Nos sirve para sujetar componentes mientras estamos soldando. Y así que tampoco nos vayamos a quemar, ya que las placas suelen calentarse mucho. Cuando estamos haciendo proyectos también nos interesa este tipo de conectores que se les suele llamar conectores DuPont. Con esto literalmente podemos hacer un jumper de cualquier tamaño. Otro tipo de componentes que suelo tener baterías para alimentar el Arduino si no hay un toma cercano, o también otros componentes que requieren más energía que el que proporciona el Arduino. También cable en cinta para tener el cableado más ordenado. Tenemos también este hule, es como un plástico termoencogible. Quiere decir que si le ponemos una llama, una fuente de calor, esto se va a encoger. Es muy útil como para proteger las conexiones que hemos hecho con soldadura sobre algunos cables. Y aquí tenemos otras placas de prototipado que ya es para crear proyectos más permanentes. Estas las podemos soldar directamente. Y también me gusta contar con, con cabezales o headers, que son como los similares a los que tienen Arduino, donde uno inserta los componentes. Esto es bastante útil cuando queramos insertar un componente que tal vez no queramos soldar de manera permanente. Por ejemplo, podríamos poner alguna placa SP32 en nuestra placa de prototipado, pero si le ponemos los cabezales podemos hacer que el SP sea desmontable sin necesidad de soldarlo por completo. Desde luego adaptadores de varios tipos para energizar nuestros proyectos.
Por ejemplo, este es un adaptador de 5 voltios y 3 amperios. Es suficiente para conectar un Arduino. Este es un cargador de celular, 5 voltios, 0.7 amperios. Podría servir para un Arduino también, ya que el consumo es muy bajo. Eso sí, si tenemos componentes como motores que requieran más corriente, tendremos que utilizar alguno más potente externo al Arduino. A mí me gusta reutilizar estos cargadores. Sucede que se suelen aflojar de este conector. Entonces con aquellos conectores DuPont uno puede crearle un tipo de conexión que lo podría pegar a una protoboard o un proyecto que ya hayamos soldado. Deseo mostrarles también algunas herramientas básicas que utilizamos para prototipado y soldadura. Estas son pinzas para tomar componentes pequeños, puntas para cautín. Aquí tengo varios cautines. Quizá lo más básico sea un cautín de punta fina, que es el que nos va a servir para nuestros primeros proyectos. Alicates, pelador de cable. Esto es un cortador diagonal. Nos será útil para retirar las patillas que quedan después de soldar componentes. Esto es un pie de rey o vernier. Sirve para tomar medidas muy precisas, usualmente de elementos diminutos. Por ejemplo, tenemos estas dos puntas para cautín. Si queremos reemplazarla, es posible que no sepamos con exactitud cuál tenemos que pedir. Entonces, con una medida rápida, podremos saber de qué tamaño es nuestra punta. Aunque a simple vista es muy evidente que esta es más gruesa, quizá tengamos algunas que sean de tamaño muy similar, entonces con el vernier podemos saber con exactitud cuál es la que necesitamos. Importante ante todo la seguridad. Antes de soldar siempre debemos contar con lentes de protección, ya que la soldadura o el flux suele saltar. Incluso cuando estamos conectando las patillas de los componentes electrónicos, eso también nos podría saltar. Entonces, eso es algo indispensable. Y por último, ya si desean hacer proyectos de Internet de las Cosas, como casas inteligentes, todo lo que tenga que ver con automatización, requerirán herramientas más avanzadas ya de electricista. Por ejemplo, un buen alicate, probadores de voltaje. Aquí tengo este otro multímetro que nos permite ya medir corrientes y voltajes en corriente alterna.
El otro que les mostré al principio fue de corriente directa y se usa más que todo para proyectos de electrónicos. Y ya tenemos pelacable para calibres más grandes, cortador de cable, destornillador, ¿no? Y guantes.